Saludos mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les mandamos un saludo desde Cozumel a todos aquellos que ya se están conectando. Y bueno, pues queremos decirle que hoy tendremos un tema muy interesante que tiene que ver con pues las diferencias entre la Pascua o el Pesaj y lo que celebramos también como un recordatorio continuo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida. Y vamos a estar haciéndolo, voy a invitar para que pues vayan participando, ¿verdad? sobre esta temática, mientras aquí igual yo voy compartiendo con algunos grupos que seguramente se van a interesar en el tema. Así que bueno, pues es en Juan capítulo 13 que vamos a leer, y también hay otro pasaje de Lucas donde se menciona esta temática y hacer la diferencia. Ya es muy importante marcar la diferencia. ¿Por qué razón? Porque de pronto se confunde la Pascua con la celebración de la Santa Cena, que son cosas totalmente diferentes. Por cierto, aquí me gustaría hacer una nota aclaratoria para que tengamos bien el concepto de qué es lo que el Señor celebró cuando se habla aquí de la Pascua, porque en Mateo capítulo 26, versículo 17, por ejemplo, Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Menciona que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura en Mateo 26, 17. Por lo tanto, pues allá tenemos una especificación que ese día se está mencionando como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No está hablando de la Pascua. Y por cierto, aquí también hay que entender que cuando se habla de la fiesta o la cena de los panes sin levadura, no se está haciendo referencia ni a la Pascua, que es la Pascua en sí es el Cordero Pascual, que se sacrificaba el 14 de Nisan. Esto es importante entenderlo para que haya la cronología correcta, porque si no entiendes este concepto, te vas a perder en todos los detalles y vas a confundir la cena que en esa ocasión se dio como si fuera la cena del Cordero, que el Cordero todavía no había sido muerto. Recuerden, vamos a leer de nuevo Juan capítulo 13, donde se nos especifica qué día es el que se estaba realizando. El versículo 1 del capítulo 13 dice así: antes de la fiesta de la Pascua. Fíjate, es el versículo 1 nos da la cronología correcta, nos está diciendo antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿cuándo inicia la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua comienza el 15 de Nisan, un día después de que es muerto el Cordero. Eso es interesante, ¿eh? Por lo tanto, el Cordero muere el 14 de Nisan. Cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, ciertamente es el día anterior a la muerte del Cordero. En otras palabras, lo que para nosotros sería un jueves, pero allá en la noche ya sería para ellos ya el 14 en la noche, porque recuerden que entre los judíos es tarde y mañana, así comienza. Por lo tanto, cuando se habla de tarde y mañana, a partir de las 6 de la tarde ya es 14 de Nisan. Para nosotros sigue siendo jueves hasta las 12 de la noche. Para ellos ya es 14 de Nisan y es previo, que es lo que se hacía antes de la muerte del Cordero. En ese día, que al día siguiente amaneciendo, ya comienza el día 14, y a las 3 de la tarde, es decir, entre las 2 tardes, se mata, se inmola el Cordero el 14 de Nisan. Por lo tanto, aquí sí estamos hablando del 14 de Nisan, pero en la noche. Y aquí se le conoce como antes de la fiesta de la Pascua, que estamos diciendo, por lo tanto, que se trata del día anterior. ¿Qué es lo que se hacía ese día? Ese día se quitaba toda la levadura. No había comenzado la fiesta la fiesta de la Pascua. Vuelvo a aclarar, fiesta de la Pascua se le llama a lo que se le conoce como los panes sin levadura, que comenzaban el día 15
nótelo bien y acuérdese bien, un día después de la muerte del cordero. El cordero era sacrificado el día 14. Por lo tanto, esto que es previo, cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, antes de la muerte del cordero, en este 14 de San, pero antes de la muerte del cordero, en el día anterior, para que no se confunda, para nosotros seguiría siendo jueves, para ellos ya es 14. En ese día lo que se hacía, recuerden que no, ¿cómo se va a comer el cordero? Porque algunos piensan que en la Santa Cena el Señor comió el cordero pascual. No, 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 no. El cordero pascual se mata el día 14, es inmolado el 14, es asado y antes de que acabe el día ya se comía el cordero. Entonces es interesante aquí. Lo que estoy diciendo es, por lo tanto, qué fiesta, qué es lo que cenó el Señor. Esto es algo muy importante porque no es el Cordero Pascual, ni tampoco es la fiesta de los panes sin levadura, porque recuerden, ahí el versículo 1 del capítulo 13 dice que es antes de la fiesta de los panes sin levadura. Y de hecho, en Mateo capítulo 26, 17, aunque menciona que es el primer día de la fiesta, el primer día de la fiesta, pero que no se contabilizaba porque es anterior, es la víspera de la Pascua, que es así ese día o esa noche se quitaba completamente toda la levadura. Luego eso sucedía previo a la muerte del cordero el día antes, el día anterior, vuelvo a decir, para nosotros jueves, para ellos ya es 14. Al día siguiente sigue siendo 14 y a las 3 de la tarde se mataba el cordero. Es importante que entendamos esta cronología para que podamos entender entonces el Señor Jesucristo no podía comer el cordero si todavía no ha comenzado ni siquiera la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura comienza el día 15. No olviden el día 15, porque el día 16, que es después del sábado, el día 16 ya se presentan las primicias. Esto es algo muy importante que lo entendamos para que podamos captar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 26, 17 dice, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que comamos, que hagamos los preparativos para comer la Pascua? Fíjate, si es preparativos para comer la Pascua, quiere decir que esa todavía no es la cena. Porque estamos hablando, por ejemplo, de Lucas. Vamos a buscar Lucas. Es importante definir esto. ¿Por qué? Porque de pronto, si no logramos aterrizar bien esto, vamos a caer en confusiones respecto a la cronología. Pero vamos leyendo Lucas 22, 7. Lucas 22, 7, hablando de ese mismo día, dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, aquí hay que entender esto. Los panes sin levadura se inaugura el día 15, pero acá todavía no se ha sacrificado al cordero que se sacrifica el día 14. Por lo tanto, aquí está hablando específicamente de una comida que es previa. Y esa comida previa, que también se le conoce en Marcos 14, 12, si quieres buscar conmigo Marcos 14, 12, porque es el mismo contexto, pero estamos viendo cómo cada uno de estos pasajes, Marcos 14, 12, va mostrando que no se trata todavía ni de la Pascua, que es sacrificada el 14, ni tampoco de la fiesta de los panes sin levadura, sino que es previo. 14, 12 dice de esta manera, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, aunque dice que es el primer día de la fiesta, no está diciendo que ya comenzó la fiesta de los panes sin levadura, sino que cuando ya se observaba el día que se quitaba la levadura, que es previo, voy a reiterar, porque no puede haber la levadura si se va a sacrificar al cordero. Cuando se va a sacrificar al cordero es porque ya se quitó la levadura. Y esto, por lo tanto, es previo. Es muy interesante que en Mateo 26, 17, aquí en Mateo 26, 17, también hay que conocer el tema de las traducciones, porque en Mateo 26, 17 hay una cuestión que ahí se nos traduce así, 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En realidad,
entren a investigar la traducción de ese versículo Mateo 26, 17, porque es una traducción que allí está acomodada, pero no era el primer día de la fiesta en realidad, sino que era el día en el que se sacaba, vuelvo a reiterar, la levadura, en el 14 de Nisan por la noche, antes de la inmolación del cordero, que es al día siguiente del mismo 14, porque recuerden, vuelvo a decir, la cronología judía del día es de 6 de la tarde comienza la noche, y esa noche es la que está haciendo referencia al pasaje que para nosotros es jueves, pero ya comenzó el 14 de Nisan. Ese 14 de Nisan se sacaba la levadura, allí comenzaba, ese es el primer día, se hacía sacando la levadura, pero en realidad no comenzaba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua comenzaba el 15, después de la inmolación del cordero, el día 14. Entonces, esto es importante y vamos a estar, pues ahora sí que tratando de que se capte bien. ¿Y por qué razón? La cena pascual con la que se inauguraba esto, no era parte en realidad, no era parte, y lo dejo claro, no era parte de la fiesta de la Pascua, sino que era previo, como bien ya los pasajes, por ejemplo, de Juan 13 es muy claro. Juan 13 sí es claro en ese mismo momento, diciendo que es previo. De hecho, Juan 13 claramente lo dice Juan 13, que es previo a la fiesta de la Pascua. O sea, antes de la fiesta de la Pascua, dice Juan capítulo 13, versículo 1, y esa es la expresión correcta de este pasaje. ¿Qué es lo que se está dando a entender? Lo que se está dando a entender allí es que todavía no comenzaba, antes de la fiesta de la Pascua, dice Juan 13, 1. Hasta allá estamos bien, antes de la fiesta de la Pascua. Lo que está diciendo es que con la cena que se iba a hacer en esa ocasión, el día que se sacaba la levadura, que prácticamente era un memorial. Fíjate, voy a hacer la diferencia para que la entendamos. Tres cosas importantes. Cuando se habla del cordero, el cordero pascual, el cordero que fue sacrificado, que murió en lugar de los primogénitos del pueblo de Israel, antes de la muerte del primogénito, lo que se celebra antes de ese evento, lo que se celebra era una cena memorial de la redención de los primogénitos, antes de la muerte del cordero. Eso se celebra antes. Eso es importante que lo entendamos. Vamos a captar. Hay una cena que no es la cena del cordero, porque no ha sido sacrificado el cordero, sino que es previo. Eso es lo que Juan está diciendo cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, es decir, antes que se mate al cordero incluso. Lo que está diciendo es que se hace una cena. Esa cena no es la misma del cordero. No se está cenando al cordero todavía, porque ni siquiera se ha muerto. Dios lo bendiga a mi hermano Víctor Parra Na. Saludos desde Oregón, dice. Pues allá le mandamos un abrazo a mi hermano Víctor hasta Oregón, claro que sí. Y pues estamos contentos aquí explicando este tema que pues para algunos es complejo. Solo es cuestión de entender toda la cronología. Recuerden que una cosa es celebrar la muerte de los primogénitos en memoria, hacer un memorial de la muerte de los primogénitos, y que es lo que se hacía antes de matar al cordero. Esa es la cena del que participó el Señor con ellos. Segundo, el 14 mismo a las 3 de la tarde, se inmolaba el cordero. Y el 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, que es todo ese concepto es llamado la fiesta de la Pascua. Todo el concepto, ¿ya? Entonces, estamos entendidos. Sin embargo, Pascua específicamente es la muerte del cordero. Y la fiesta de los panes sin levaduras comenzaba el 15, el día sábado después de que matan al cordero. Entonces, por allá estamos bien. Ya espero que haya quedado muy claro esto, porque esto es algo muy importante, muy interesante, que de hecho
es clave para entender qué es lo que el Señor Jesucristo estaba entonces celebrando. Si no comió el cordero, entonces, ¿qué estaba celebrando el Señor Jesucristo? Bueno, es un memorial por la muerte de los primogénitos y es anterior a la muerte del cordero. Hasta allá estamos bien. Espero que hasta allí estemos comprendiendo correctamente este tema. Si no, pues se puede ir explicando, se puede ir compartiendo. Ahora, es otra cosa que vamos a notar. En esa ocasión, que ya es 14 de Nisan, pero en la noche, porque recuerden, primero noche y luego día. Esa noche que se saca toda la levadura. El Señor iba a cenar. Esa es la cena previa en honor a la muerte de los primogénitos de Egipto. En ese sentido se hacía esa cena. Esa es la cena que se hacía. Lo segundo, no sé si se bloquea. En ese mismo momento posterior, el Señor, después de haber cenado esa cena, esa símbolo de la Pascua. Voy a leer dos pasajes para ello. El primero es el del libro de Lucas, Lucas capítulo 22, donde aparece esta parte, el capítulo 12, 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Escucha, prepararon la Pascua, que es parte de la celebración previa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os he dicho que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y hasta aquí él ha participado de esta cena memorial previo que forma parte de la fiesta de la Pascua, porque es un día antes de la muerte del Cordero Pascual, pero que no es la cena del Cordero, porque el Cordero no ha sido inmolado todavía. Así que hasta ahí estamos bien. El versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Aquí hay otra participación. Ya no es la misma cena, sino que ahora ya está instituyendo una cena simbólica, donde dice: y partió el pan, lo dio, y partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa. Fíjate, ahora sí, ya pasó en la primera. Él dijo que no beberá más del fruto de la vida, de ese fruto de la vida, hasta que lo beba nuevo. Pero ahora dice, en la segunda ocasión que agarra la copa, porque no es la primera ocasión, ustedes se dan cuenta, en la segunda ocasión dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros es derramado. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y entonces encontramos que hay dos momentos de la cena. Uno es el memorial de la cena del Cordero, que es en memoria de los primogénitos egipcios, y otra es prácticamente la que se va a instituir, que es la cena simbólica. Muy bien, ahora vamos a ver algo también interesante. A ver, dice ahí el hermano Silverio Cruz Martínez: saludos. El hermano Víctor Parra también, por allá, saludos. Y también tenemos allá otros hermanos que ya están ahí conectados, y estamos abiertos para el diálogo, ¿verdad? Para entender estos dos conceptos, que son, en primer lugar,
previo a el inicio de la fiesta de la Pascua, como lo dice Juan capítulo 13, versículo 1, previo, se hacía una cena simbólica en honor a la muerte de los primogénitos en Egipto. Inmediatamente después, ese mismo 14, al día siguiente, a las 3 de la tarde, se inmolaba el cordero. Por lo tanto, lo que está pasando allá no es la cena del cordero, no es la cena pascual como tal, sino que es la cena en memoria de la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero lo segundo que hace el Señor, que no es lo mismo que la Santa Cena o la cena simbólica, es instituir, después de haber cenado esa cena simbólica, tomó la copa y el pan, y entonces es donde él dice: esto es mi cuerpo. Y esto lo hace después de haber cenado la cena simbólica de la muerte de los primogénitos. Que para que lo entendamos correctamente, tenemos que entender lo que pasó en Egipto. Primero mueren los primogénitos. Después es muerto, inmolado el cordero, puesto la sangre, y posteriormente a ello se hacen los panes sin levadura. Y ahí vemos los tres momentos. Este momento es previo. O sea, entender que esta fiesta no era considerado en realidad como parte, aunque vino a ser parte de ella ya, de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Sin embargo, lo que hacía es que establecía la base para la celebración de la fiesta de la Pascua. Y en cierta forma era distinta, sino contado como parte de la cena pascual. Así que es la escena es de la cena pascual en vísperas de la fiesta. Vuelvo a reiterar, en vísperas de la fiesta, es decir, antes de la Pascua. De allí que esta es la explicación de que Judas sale y en 13:29 de Juan, en Juan 13:29, se dice, algunos pensaron que el Señor le estaba diciendo que comprara algo para la fiesta. ¿Por qué razón comprar algo para la fiesta? Porque después iba a comenzar el día sábado y necesitaban tener todo listo. En Juan 13:29 lo dice. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque realmente lo que se estaba cenando era la cena simbólica en honor a la muerte de los primogénitos. No era el Cordero Pascual. El Cordero Pascual ni siquiera había muerto en Juan capítulo 13, porque él estaba ya celebrando esa comida. Así que de esta manera vemos que se hacía también, y que de esta forma lo que estamos diciendo es que no había comenzado ni siquiera la fiesta de los panes sin levadura, que comienza en el 15, ni tampoco se había matado el Cordero Pascual, que se inmola el 14. Entonces, ¿qué cena era? Era la cena simbólica. Pero además, esa noche, él instituye, además de la cena simbólica, instituye después la Santa Cena, que hay totalmente de diferencias en este sentido, y que es lo que me gustaría compartir en este momento. Si hasta aquí no tenemos pregunta, vamos a las diferencias, pues, de esta reflexión que aquí estamos hablando. Ahora, sí es importante entender que cuando nosotros los cristianos hablamos de la celebración de la Pascua, estamos hablando de una conmemoración que guarda cierta relación con las fechas de la Pascua judía. Sí, porque hay un elemento tipológico tomado de esas fechas. Sin embargo, no es la fiesta de la Pascua la que estamos celebrando. Esto es importante aclararlo. Aunque hay cierta relación tipológica, no es la fiesta de la Pascua. O sea, no es que estamos reemplazando la fiesta de la Pascua con la Santa Cena y estas fechas. No. Lo que se está haciendo es un recordatorio completamente diferente. Y cuando celebramos la Santa Cena, la tesis que aquí estamos manejando es esta. No estamos celebrando la Santa Cena en lugar de la Pascua. No se confundan, porque lo que incluso se cenó
en ese 14 de Nisan, antes de la muerte del Cordero en la noche anterior, no es la cena del Cordero Pascual. No se estaba Jesús no comió el Cordero. ¿Qué es lo que comió? Vuelvo a reiterar, es el día en que se quita toda la levadura. Él cenó una cena simbólica en honor a la muerte de los primogénitos. Y después de esa cena, instituye la cena simbólica en honor al nuevo pacto que se inauguraba en su sangre. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta al iniciar esto. De hecho, aquí también tenemos que entender que en el versículo 29 de Juan 13 se refiere a las fiestas de los panes sin levadura, que comenzaría tras la comida de la Pascua y duraría 8 días. Ustedes lo pueden ver aquí en Juan capítulo 13, versículo 29, donde claramente se nos dice, fíjate, después de la cena, 29, donde se dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces pensaron que estaba mandando el Señor Jesús a Judas, cuando dijo, a lo que va a hacer, hazlo, para que compre para la fiesta, que comenzaba el 15 de Nisan. Esto es importante entender. La fiesta de los panes sin levadura comienza el 15 de Nisan. El 14 es inmolado el Cordero. Y el 16 se mecían las primicias. Bueno, por lo menos la ley lo exigía. Aunque los fariseos, se sabe por la historia, que lo hacían el día 15, pero estaba prohibido porque en Deuteronomio dice que tendrían que meter la hoz para cosechar y eso se podía hacer. Y la razón es que los fariseos violaban ese principio, pero en realidad la ley exigía que sea después del sábado, cuando se mecía las primicias que era sacado con la hoz. Entonces eso es algo muy interesante al respecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Celebramos entonces la Pascua cuando hacemos la Semana Santa? En realidad no. Como cristianos no. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Entonces, le estamos dando culto al sol y tampoco, o sea, no tiene nada que ver. Lo que estamos haciendo es un recordatorio de la muerte de Cristo. Está relacionado con un cumplimiento de estas festividades que tienen un carácter simbólico, que tienen son leyes ceremoniales que cumplieron cabalmente el ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando celebramos la Santa Cena estamos hablando de algo completamente diferente. Entonces la comida de Juan 13 es prácticamente una cena que no es del Cordero Pascual, aunque forma parte de las fiestas previamente a la fiesta. Y de hecho aquí sí me gustaría abundar también un poquito más sobre este tema. ¿Por qué razón me gustaría abundar? Porque saber esto, qué es lo que se estaba comiendo en ese momento de la cena. Bueno, en Juan 13 se distingue claramente de lo que es la fiesta de la cena pascual. La escena de la Pascua es en vísperas, el día, desde luego que era considerado el día cuando se ofrecía el Cordero Pascual, era considerado también un sábado, pero en realidad, pues prácticamente previo a ello se hacía una fiesta, o sea, una cena en honor a los primogénitos de Egipto. Y el 15 prácticamente se hacía, el 15 ya comenzaba o inauguraba la fiesta de los panes sin levadura. ¿A qué hora se comía el Cordero Pascual? Bueno, según la ley, Levítico 22:7, que cuando el sol se ponga, inmediatamente se queda limpio, ya se puede comer el Cordero Pascual. Pero si lo que se estaba celebrando es algo que es diferente, no había ese requisito. La frase que aquí se usa, preparación para la Pascua, que es importante, preparación para la Pascua, era el nombre que los judíos usaban en esos días para decir que es antes del sábado de Pascua. Eso es importante. Con esto en mente, incluso
Si tú agarras los pasajes de Juan 19:14, 19:31, 19:42, se puede traducir, era viernes de Pascua, según Mateo 27:62 y Marcos 15:42. Sí se puede traducir así, Lucas 23:54. Y esto es algo muy interesante. Así que aquí estamos hablando de esta cena que es, vuelvo a reiterar, previa, una cena previa a lo que es la muerte del Cordero. Pero ante todo, ya vimos también que hay una diferencia entre esa cena y la Santa Cena. De hecho, hay diferencias entre la Pascua y la Santa Cena, y eso lo aclaro. ¿Por qué razón lo aclaro? La razón por la que lo aclaro es para que no caiga en confusión de que ahora la Santa Cena es nuestra Pascua. No se está reemplazando nada absolutamente, sino que se introdujo un elemento nuevo. La Pascua, por ejemplo, fue instituido por Moisés. La Santa Cena es instituido por Cristo. No está tomando un elemento de reemplazo. Está instituyendo una nueva ceremonia. La Pascua es una comida de aprisa. La Santa Cena es una comida de mucha solemnidad. No es de prisa, es de solemnidad. La Pascua significa pasar por alto. En el caso de la Santa Cena, que es prácticamente, le decimos que es una cena simbólica. ¿Por qué es una cena simbólica? Porque significa que hemos salido de Dios, nos vamos a Dios, y aquí en este sentido es algo muy importante que está relacionado con la muerte de Cristo. En el caso de la Pascua, recuerda la liberación de Israel. ¿No? Bien, la liberación de hecho, su día de independencia. En el caso de la Santa Cena nos recuerda la comunión en su muerte y nos recuerda su regreso. En el caso de de la Pascua, ciertamente hay un cordero sin defecto. En el caso de la Santa Cena, Cristo es el Cordero Santo de Dios sin defecto. En el caso de la Pascua hay pan sin levadura. En el caso de la Santa Cena, todo debe hacerse sin hipocresía. En el caso de la Pascua se usan hierbas amargas. En el caso de la Santa Cena, lo que se recuerda es la amargura que pasó el Señor para poder conquistar lo que ahora nos ha legado. En el caso de la Pascua, dice, veré la sangre y pasaré de largo. Pero en la Santa Cena se aplica la sangre de Cristo. Entonces vemos dos elementos muy interesantes allá, que son dos cenas completamente diferentes. Que en primer lugar, esa cena no es la cena del Cordero Pascual, la del 14 de Nisan en la noche, la que cenó el Señor, no es. Y en segundo lugar, que tampoco es la Santa Cena. Eso queda muy claro, y de esta manera pues dejamos muy explícito esto. ¿Por qué razón no es el Cordero que se cena? Porque cuando llega este momento, el Cordero todavía no ha sido inmolado. Él es inmolado al 14 de Nisan, y está en el 14 de Nisan, pero en la noche anterior, lo que para nosotros es jueves. Y el Cordero va a ser inmolado el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Entonces, con esto en mente, pues vamos entendiendo que prácticamente estamos clarificando las diferencias entre la Pascua y la Santa Cena, que no tienen relación o no tienen nada que ver uno con otro, porque aunque fue instituido en el día que se celebra la cena simbólica de la muerte de los primogénitos, el día que se saca toda la levadura, es decir, previo, como lo dice Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua. En los preparativos anteriores no es la cena del Cordero, no es la cena pascual, no es el Cordero. El Señor Jesús no cenó el Cordero, Él fue mismo el Cordero que fue inmolado. Bueno, pues dejamos espacio para preguntas, porque creo que también es algo muy importante que podamos pues dialogar, y si hay preguntas, pues se abre el espacio para ir dialogando sobre este tema, porque me parece que es
que es totalmente muy importante. Es muy importante hablar de este tema para no caer en confusiones. Entonces, la cena pascual era previo a la fiesta de la Pascua y recibía su nombre porque antecedía a la fiesta de la Pascua. O sea, que la cena era un memorial de la redención de los primogénitos de Israel en la noche anterior al Éxodo. La fiesta era el aniversario de su verdadera liberación de esclavitud, que se celebraba a partir del 15 de Nisan, cuando comían los panes sin levadura. Pero aquí lo que se está hablando es que la cena no era en realidad considerada como parte de la fiesta. Era moralmente la base que sostenía la fiesta de la Pascua, y por eso algunos lo llaman como si fuera parte de esa fiesta. Pero de la misma manera que la fiesta de las semanas vino a ser designado como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura vino a ser llamado también popularmente la Pascua. Pero con la cena pascual era previo, y esto es algo muy importante. Con la frase la fiesta de la Pascua se está hablando de la fiesta con exclusión de la cena, según Lucas 22:1. Lucas 22:1, donde se aclara en este pasaje, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Estaba cerca. Fíjate, cuando pasó eso, estaba cerca. Quiere decir que no era la fiesta de los panes sin levadura, sino que estamos hablando de una cena previa. El énfasis en la palabra fiesta, desde luego, hace la distinción entre la palabra cena, que aquí se está usando del día previo. Así que esto es importante. Que lo tenemos, y bueno, así que pues, no tenemos pregunta, pues vamos a ir cerrando este tema, porque ya quedó clara. La idea era entender de qué se trataba esta cena del día 14 de Nisan en la noche, antes de que amanezca el día, para preparativos del Cordero. Y nos damos cuenta que no era parte de la fiesta de los panes sin levadura, sino que es previo a ello. Es la preparación para la fiesta, el día que se quitaba toda la levadura. Inmediatamente después, el mismo 14, pero al día siguiente, se inmolaba el cordero. Por lo tanto, el Señor Jesús no cenó lo que se llama la Pascua como tal, que es el cordero pascual. No cenó el cordero pascual, sino que es la cena que hizo, es la de inauguración, de conmemoración de la muerte de los primogénitos. Porque se conmemoraba la muerte de los primogénitos previo. Después venía la Pascua o muerte del Cordero, y en tercero venía la fiesta de la Pascua o panes sin levaduras. Así que, bueno, desde allá estamos entendidos correctamente que según Números 28, 16 y 17, dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua a Jehová, y a los 15 del mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerá panes sin levadura. Usted lo ve claramente. Y al comparar con Éxodo 12, 14 al 17, que es cuando se viene la salida de Egipto, se ve la enumeración de las fiestas. Se omite la Pascua, pero hay una celebración que es en honor a los primogénitos, es decir, a la muerte de los primogénitos. Por lo tanto, aquí saludo a mi hermano José Santos Castañeda, que un querido amigo y profesor muy querido también en el grupo de instrucción teológica. Ahí lo tenemos. Dios me lo bendiga. Para mí es una bendición tenerlo aquí presente. Y bueno, pues estamos diciendo en todo esto, ¿verdad? Que hay una celebración que no es la comida del Cordero, como algunos lo identifican. Y esto lo digo, ¿saben por qué? Porque de pronto algunos dicen: ¿saben qué? Están celebrando mal la Santa Cena, porque ustedes no están comiendo la Pascua como tal.
y algunos quieren introducir estos elementos, pero nos damos cuenta de dos cosas. Que en primer lugar, el Señor Jesucristo no comió el Cordero Pascual, no comió la Pascua. En segundo lugar, también dejamos claro que la institución de la Santa Cena fue después de la celebración de esa cena en honor a la muerte de los primogénitos, y que aquí se le llama la preparación para la Pascua, y es el día en el que se sacaba toda la levadura. Así que en ese sentido tenemos claramente esta enseñanza que se está diciendo qué es lo que se conmemoraba, qué es lo que se recordaba con esta cena, que no tenía que ver con la cena del Cordero Pascual, sino que era previa a esa cena. Entonces es interesante porque recuerden que el Cordero se inmolaba el día 14 de Nisan, el 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, conforme a lo leído en el libro de Levítico que ya he mencionado. Pero aquí también era interesante, por lo tanto, entender que esto nos da pie para entender que el día 16 es el día que se mecía las primicias, porque era un día que era el primer día de la semana y era el día que se podía cosechar con la hoz para presentar. Cosa que no hacían los fariseos. Los fariseos presentaban las primicias el día sábado y violaban muchos pasajes de la ley, que de hecho allí estaban siendo atropellados. Habían dos corrientes. Una de ellas también afirma que lo hacían en sábado previamente, supuestamente para no violar la ley. Cosechaban y lo tenían en un elemento allá guardado y lo presentaban, pero eso ya violaba la simbología de lo que representaría este tema, porque ahí en ese tema es que las primicias debían de ser presentados el primer día de la semana, inmediatamente al día siguiente del sábado que correspondía. Bueno, pues aquí dejamos este tema, que es precisamente las diferencias entre la cena pascual, la cena del Cordero, y la Santa Cena. Ya dejamos dicho esto, y bueno, pues yo creo que con esto queda clarificado, a menos que tengamos preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas acá. No tenemos preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, podemos ir finalizando este tema, que pues de alguna manera pues nos orienta, nos ayuda para seguir creciendo, ¿verdad? Así que bueno, pues si no hay más por el momento, pues vamos a cerrar esta transmisión, que creo que ha sido muy clara, ¿no? Muy clara, porque ya hemos dejado asentado las fechas de celebraciones, y qué es esa cena previa, que ahí se menciona específicamente lo dice Juan capítulo 13, ¿verdad? Previo a llegar ese día de la cena pascual. Es decir, antes, que es una cena en honor a los primogénitos de Egipto, y que asentaba la base para la posterior celebración de la Pascua. Por lo tanto, aquí hacemos esa diferencia muy clara, y dejamos claro que la Santa Cena, o la cena simbólica, que es un recordatorio específico, ya no de la Pascua, no de la Pascua, sino de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y de su pronta venida. Que Dios me los bendiga, y vuelvo a decir, y ni uno ni otro puede ser reemplazado, ni la Santa Cena ni la Pascua, porque son cosas completamente diferentes. Y a mí me gustaría presentar a lo mejor un en vivo sobre cómo Cristo es nuestra Pascua, que esté basado en 1 Corintios 5:8, y esto es algo muy interesante que podríamos discutir, porque esto nos llevaría a la colación de que en el caso del creyente, aunque no tiene, escuchen esto, no hay algo de pecaminoso en celebrar la Pascua, pero no es necesaria.
Así que esto es algo muy interesante porque Cristo ya es nuestra Pascua. Que Dios me los bendiga y un abrazo a cada uno de ustedes.